Bien, los dictámenes de adquisición legal es uno de los dos pilares de la reglamentación del comercio internacional de vida silvestre, de acuerdo con la convención CITES. Eh, Quisiera brevemente exponerles qué es un dictamen de adquisición legal, los factores y principios rectores más importantes a tener en cuenta cuando se hace el dictamen y algunos tipos de registros o de información que se le deben pedir al solicitante para que demuestre el origen legal de las especies. Esta foto, donde siempre está Fátima en algún lugar, en el centro, creo que es la foto de la última vez que hicimos un taller presencial con presencia de la Secretaría de CITES en Costa Rica. Yo creo que hace un par de años ya. Urge volvernos a ver. ¿Qué es un dictamen de adquisición legal? Eso está definido en los artículos 3, 4 y 5 de la Convención, en los párrafos 2b de esos artículos, que requieren que antes de que una autoridad administrativa emita un permiso CITES, debe verificarse que el espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en ese estado sobre la protección de su fauna y su flora. Parece sencillo, pero nos costó más de 40 años definir qué era eso en la práctica, cómo hacerlo. En otras palabras, lo que significa el DAL, que es el equivalente de esa expresión que Cristina se aprendió para los DEMP, es el dictamen de adquisición legal, es una confirmación, una conclusión por parte de una autoridad competente de que el espécimen fue obtenido de acuerdo con las leyes relevantes de ese país. Hay una palabra clave aquí que es la palabra adquisición, que en el texto de la convención la referimos como obtenido. Obtenido se refiere a toda la serie de pasos y no solamente el último de ellos por los que un espécimen sale de su medio silvestre y pasa a estar en posesión del exportador. Es decir, que el dictamen empieza cuando la especie marina está en el mar o en el medio acuático, cuando el árbol está en pie en el bosque. Si empieza más tarde, ya entramos con dificultades al dictamen de extracción, al dictamen de adquisición legal, disculpen. El procedimiento para verificar esa legalidad eh, eh, se ha tratado de definir inicialmente en la resolución 12.7, que es la resolución sobre dictámenes de adquisición legal, y se basa en un procedimiento con un enfoque de evaluación de riesgos. Las autoridades deben desarrollar procedimientos donde puedan estimar el riesgo que representa una transacción para saber qué nivel de escrutinio de la información que le está aportando el solicitante deben ejercer para verificar la legalidad. Es decir, qué tanto le preguntan, qué tantas pruebas se le piden a ese solicitante, según unos factores que vamos a ver a continuación. Es importante notar que la carga de la prueba, como en muchas otras partes del derecho ambiental, se invierte y recae en el solicitante. Él es el que tiene que probar que lo obtuvo legalmente. No es la autoridad la que le tiene que demostrar que lo obtuvo ilegalmente o que lo obtuvo legalmente. La carga de la prueba está en el solicitante. Y para eso el solicitante debe proporcionar suficiente información para que la autoridad administrativa pueda emitir ese dictamen o pueda llegar a esa conclusión. No siempre cuando hablamos de dictamen, no se imaginen una tesis de grado ni un documento muy elaborado, es simplemente concluir que la especie fue adquirida de manera legal conforme a la legislación relevante del país. Los factores para que eso sea fácil de hacer dependen mucho de la claridad del marco legal del país. Y por eso insistimos, primero vimos el proyecto de legislaciones nacionales. Si la ley es clara en lo que está solicitando y en los distintos procedimientos, es más fácil verificar la legalidad. Cuando las leyes traen muchos artículos con exenciones de se puede, pero no se puede, pero solo si es de este tamaño, pero no.
se complica más la verificación y es ahí donde hay que entrar a leer la letra menuda de la legislación. Por eso es importante que las autoridades CITES tengan una comprensión muy clara de la legislación de sus países y para eso es bueno que hagan un mapeo de todas las leyes relevantes aplicables a la verificación de legalidad. Como lo explicó David, por ejemplo, hay que ver las leyes que reglamentan la actividad pesquera o la actividad forestal, hay que ver leyes de salud animal a veces, de salud de fitosanitarias, eh, etcétera. Es un rompecabezas de leyes lo que hay que tener, un mapa en sus oficinas para poder verificar esa legalidad. Es importante el diálogo también entre el gobierno, los usuarios, el sector privado, la sociedad civil, para crear un entendimiento común de que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y se hable el mismo lenguaje sobre las leyes y reglamentos que son aplicables. Y por último, ofrecerle la oportunidad de identificar cualquier laguna o incoherencia en el marco legal que pueda crear vacíos legales que puedan ser explotados. Es decir, hay que siempre estar atentos, como les dije, cuando están en categoría 1 no quiere decir que la legislación sea perfecta, sino que se cumple con lo mínimo. Siempre puede haber lagunas ahí. Los principios rectores son los que están en la resolución 12.7. Es importante que el procedimiento sea flexible. No se inventen un Ferrari, porque pasar de una carretilla a un Ferrari en carreteras que no están adecuadas es un sueño, pero en la práctica no funciona. Entonces sean flexibles, háganlo público, que el usuario sepa lo que se le está pidiendo, respeten el principio de proporcionalidad, pidan lo que es necesario para probar la legalidad, no pidan más ni pidan menos, y es ahí donde hay que adquirir una cierta experiencia en el cargo para saber hacer eso. Y recuerden que siempre el solicitante es el responsable de proporcionar toda la información necesaria para determinar la legalidad. Está en su interés acopiar la información relevante para que se pruebe la legalidad. Y por eso es importante que ustedes puedan mantener un registro. Ayer habló Chile del registro único de los usuarios, entendí, para que ustedes tengan un récord de las personas que aplican a permisos y ustedes ya sepan más o menos quiénes cumplen generalmente con los requisitos, quiénes suelen eh, saltarse algunas normas o tienen un récord más dudoso con respecto a la legalidad. Entonces, el deber de las autoridades administrativas es conocer esas leyes relevantes que deben ustedes tener en cuenta cuando hacen el dictamen, revisar toda la información documental y otro material probatorio que presente el solicitante. Cuando la información que presenta el solicitante es insuficiente, hacerle más preguntas o darle la oportunidad de que aporte más documentación. Mantener un registro de todos esos intercambios, hay que documentarlo y tenerlo en la carpeta, en el dossier, y consultar con las autoridades administrativas de otros países cuando sea necesario, con la Secretaría CITES o con otros organismos pertinentes del Estado, si resulta necesario. El solicitante del permiso también tiene, como les dijimos, la obligación de probar, y eso quiere decir que debe aportar declaraciones juradas con sanción por perjurio, facturas, recibos, números de concesión forestal, licencias de caza, declaraciones de desembarque, dispositivos de marcaje, etcétera. Todas esas son pruebas que pueden ayudar a la verificación de la legalidad desde su origen hasta el momento en que va a pasar a ser propiedad del exportador para ser exportado. Como les decía, esto es importante hacerlo dentro de un marco normativo claro, con instrucciones escritas que sean públicas y con un enfoque de riesgo. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en el riesgo? ¿En qué apéndice está la especie? El origen del espécimen, si es extraído del medio silvestre o si fue criado en cautiverio, o si es desconocido. La presencia de la especie en un medio controlado. Es una especie abundante, es una especie
con poblaciones que están declinando. Los factores geográficos, es un territorio que está bajo control del Estado, es un territorio que presenta problemas de conflictos armados, crimen organizado, etcétera. La captura o comercio ilegal que tenga documentado la autoridad sobre ese solicitante, si tiene algún historial de delincuencia, por ejemplo, el historial de solicitudes de esa persona que aplica, el valor monetario del cargamento también, y si hay especies que se parecen a esa, eh, como por ejemplo con el caso de las dalbergias y de otras maneras, pero también con la identificación de aletas de tiburón, por ejemplo. Si el riesgo es elevado, hay que prestar especial atención. Esto es sentido común, pero hay que aplicarlo a los protocolos que ustedes desarrollen a nivel nacional. Si el riesgo es bajo, con la información que ustedes tengan prevista básica, se puede realizar una revisión menos profunda y requerir menos información del solicitante. Estamos ahora trabajando en las herramientas. En eso vamos a invitar quizás como puente entre esta presentación y la siguiente a la presidenta del grupo de trabajo sobre tiburones del comité permanente, porque tiene el mandato de desarrollar una especie de guías de pautas para hacer el dictamen de adquisición legal para especímenes que son introducidos en proveniencia del mar o también especímenes de especies marinas. También estamos trabajando en una guía a nivel de secretaría. Ya hay algunos documentos que se han elaborado, un handbook, una guía que fue elaborada por Forest Trends y Ciel con el apoyo del gobierno del Reino Unido. Nosotros estamos también elaborando un documento que será presentado al comité permanente con algunas pautas para hacerlo simple, para hacerlo fácil para todos y para hacerlo eficaz. De igual manera hay muchas herramientas internacionales como las bases de datos legales donde pueden consultar legislación como Ecolex, Faolex, Informea, o estas herramientas forenses de los distintos laboratorios que hacen análisis de ADN o datación por radiocarbono, etcétera. La base está ya en el anexo 1 de la resolución 18.7 que describe los pasos básicos para esto. La Secretaría está para apoyarlos en esto. Como les dijimos, quizás esto amerita un taller aparte y nos gustaría discutir con ustedes quizás en las conclusiones la posibilidad de hacer uno para la región donde podamos presentar las guías, las pautas que se están desarrollando y quizás probarlas, ensayarlas en ejemplos prácticos en la región. Muchísimas gracias por su atención y dejo a consideración de Cristina la posibilidad de que la presidenta del Comité de Trabajo sobre Tiburones nos pueda dar un resumen de lo que del mandato que tiene el grupo de trabajo y de lo que se está haciendo con miras a la próxima reunión del comité permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y solamente antes de pasar la palabra, hacer una introducción y pasar la palabra a mi colega Mary, tengo dos preguntas. Veo Debra Rivera. ¿Tiene pregunta? Sí, buen día. Solo quisiera, ustedes soy de Honduras, trabajo para el Ministerio Público y quisiera preguntar, ustedes que han realizado recopilación y estudio de las diferentes legislaciones en sus países, ¿cómo enfrentan, por ejemplo, la problemática con los grupos indígenas que ellos se trasladan entre fronteras? Entonces, y hay
convenciones internacionales que protegen sus derechos como grupos étnicos, ¿verdad? Entonces, ¿han hecho ustedes alguna observación en cuanto a la cantidad de organismos que ellos pueden capturar de acuerdo a sus costumbres y toda su cultura? Gracias, Débora. Sí, gracias, Débora. Brevemente, no sé si se alcanzó a notar en la presentación, pero en la portada, en la primera página, no se ve ahora. A ver, yo puse 2 fotos justamente de 2 hitos que limitan las fronteras entre Perú y Brasil, donde hay trasiego, hay paso de personas, inclusive mueven los hitos fronterizos entre países. Sobre el tema de las comunidades indígenas, tenemos 2 grupos de trabajo que están sesionando sobre esos asuntos. Uno sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales, cómo incluirlas más en la discusión, y otro sobre los medios de subsistencia. Y en las legislaciones nacionales muchas veces hay disposiciones especiales para esos grupos que les autorizan un acceso a los recursos de acuerdo con sus prácticas ancestrales, y que hay que tener en cuenta también cuando se hace el dictamen de adquisición legal. Eso era lo que decíamos con dependiendo del solicitante, hay que tener en cuenta ciertas leyes u otras, dependiendo de la categoría o del estatus de los que aplican. Y los indígenas, los pueblos indígenas y las comunidades locales en casi todos los países de la región tienen unas disposiciones especiales que los cobijan y que les autorizan ciertos niveles de acceso a cosechar o pescar, porque también hay comunidades de litoral, especies listadas en la convención. Gracias. Podemos discutir más por el chat, o ahí puse mi email si tienes más preguntas para ir avanzando y tratar de recuperar el tiempo para ponernos al día con la agenda. Muchas gracias. Sí.